Imaginen que el legendario T-34, símbolo de victoria, orgullo de toda una nación, pudo no haber existido jamás. Su proyecto estuvo al borde del fracaso. Los ingenieros enfrentaban interrogatorios y el destino de todo el tanque fue decidido por una mujer del taller de fundición. No era general ni científica, sino alguien cuyo nombre después casi nadie se atrevió a mencionar. Su decisión violó órdenes directas, puso en riesgo la vida de decenas de personas y casi terminó en desastre. Pero fue precisamente esa decisión la que salvó al tanque que más tarde se convertiría en la pesadilla de sus enemigos. ¿Por qué un solo paso en falso podía costarles todo? ¿Por qué su trabajo fue considerado sabotaje, cuando en realidad salvó el proyecto? ¿Y cómo una noche secreta en una fábrica de Kharkov cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial? Esta no es una historia sobre un tanque, sino sobre personas que se atrevieron a desafiar el sistema para salvar a su país. De aquellos que no recibieron medallas, pero dejaron una huella más profunda que cualquier condecoración. Pocos saben que en 1940 el destino del T-34 realmente pendía de un hilo. El tanque que más tarde se convertiría en símbolo de la victoria casi no llegó ni siquiera a las pruebas. Todo se detuvo por una sola pieza, aparentemente insignificante. Una parte sin la cual el tanque no podía moverse ni un metro. Y justo cuando el proyecto estaba a punto de colapsar, la solución llegó no de los ingenieros ni del ejército, sino de una mujer en el taller de fundición. Finales de los años 30. Europa al borde de una nueva guerra. En Kharkov, un grupo de ingenieros trabaja día y noche bajo la dirección de Mikhail Koshkin. Su misión, crear un tanque rápido, potente y resistente. Así nació el T-34, con su blindaje inclinado, una verdadera maravilla técnica. Pero había un obstáculo: el tanque no tenía orugas. El ingeniero Dmitry Yalinchev recibió una tarea casi imposible: fabricar 1000 eslabones de acero antes de fin de año. Parecían simples piezas metálicas, pero en ellas residía toda la resistencia y tracción del vehículo. El problema era que el método tradicional de forjado requería semanas de trabajo preciso, y el tiempo se agotaba. Fallar no era opción. En aquella época, retrasar un encargo militar no traía sanciones, traía consecuencias personales. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada día que pasaba, el fracaso parecía más inevitable. Y entonces, la idea más arriesgada vino de otro lugar. Lidia Didyukina, esposa de Dmitry y jefa del laboratorio metalúrgico, veía cómo su marido se consumía buscando una salida. Fue ella quien se atrevió a proponer algo que sonaba a locura: reemplazar el forjado por fundición. En teoría, era una herejía. Las piezas fundidas eran consideradas frágiles, inservibles para un tanque. Pero Lidia conocía una aleación especial: el acero Hotfield, un metal que se hacía más duro cuanto más impacto recibía. Si lograban fundir los eslabones con esa aleación, podrían resistir incluso las peores condiciones. Para hacerlo, debían engañar al sistema, modificar los documentos, registrar las piezas como si fueran repuestos agrícolas y fundirlas en secreto. Cada noche, Lidia y Dmitry discutían el plan en voz baja, temiendo ser escuchados. Y una noche, el taller se llenó del rugido de los hornos. El metal líquido brillaba como fuego. Un error en la temperatura y todo acabaría. Pero cuando la primera pieza salió del molde, el silencio fue total. Habían logrado lo imposible. Días después, 1000 eslabones estaban listos. Nadie, salvo unas pocas personas, sabía que eran fundidos y no forjados. El riesgo era enorme,
y el momento de la verdad estaba cerca. Primavera de 1940. 2 prototipos del T-34 salen de la fábrica rumbo a Moscú. Les espera una prueba de cientos de kilómetros por nieve, barro y hielo. Los tanques avanzan como bestias de acero. En un punto, uno cae bajo el hielo. Koshkin mismo salta al agua helada para salvar la máquina. Enferma gravemente, pero el tanque sigue y las orugas resisten. Llegan a Moscú. El T-34 supera todas las pruebas, pero durante la inspección final, un ingeniero observa detenidamente y dice: «Estas orugas son fundidas». Silencio. Todos contuvieron el aliento. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de castigo, vino la admiración. El experimento prohibido funcionó. El T-34 fue aprobado para producción masiva. Ese engaño permitió construir miles de tanques durante la guerra. Cuando el tiempo y los recursos eran escasos, la simplicidad del método de fundición salvó el proyecto. Años más tarde, cuando los T-34 luchaban en Kursk contra los Tigres alemanes, Lidia escuchaba las noticias sabiendo que cada uno de esos tanques llevaba un pedazo de su audacia. Dmitri fue reconocido por su trabajo. Ella, no. Su nombre desapareció de los informes, pero en casa, Dmitri conservó aquel primer eslabón imperfecto, la pieza que empezó todo. Decía que era un recordatorio de que a veces romper las reglas es la única forma de hacer algo verdaderamente grande. La historia casi los olvidó, pero gracias a ellos, el T-34 no solo se convirtió en un tanque, sino en un símbolo del coraje, la inteligencia y la humanidad en medio del acero y el miedo.